En algún momento le dimos valor al cacao, en algún momento le dimos valor al maíz, en algún momento le dimos valor a las conchas, a muchas cosas que han permitido la actividad humana. Entonces, no entender eso me parece una falta de respeto para luego de primeras llegar y decir, esto no tiene valor porque no hay una entidad detrás. En la historia de la humanidad las cosas no han sido siempre así. Lo que pasa es que nos cegamos y tenemos una visión muy, muy de corto plazo. Solamente entendemos lo que nos han enseñado en los últimos 40, 50, 60, 70 años. Pero la historia es muchísimo más rica y mucho más antigua. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertaria. Nuestro invitado de hoy es Decentralize B. Él es cofundador y coorganizador de Watch Out Bitcoin, co-host de Bitcoin Tuesday y cofundador de IFE Bitcoin. Y sobre todo, alguien que lleva años dedicado a enseñar, debatir y fortalecer la comprensión real de Bitcoin en español. En su bio lo dice claro, Bitcoin para aprender y educar. Y eso es exactamente lo que hace día tras día, desde hilos profundos sobre custodia, debates filosóficos sobre por qué el debate es la fortaleza de Bitcoin, análisis de riesgo como la computación cuántica, hasta organizar eventos presenciales que conectan a cientos de personas. Hoy vamos a hacer un recorrido amplio desde los fundamentos que nunca pasan de moda, pasado por el estado actual del ecosistema en 2026, la importancia de la educación en español, los meetups, la comunidad y probablemente temas filosóficos y estratégicos a largo plazo. Dice, bienvenido. Oh, wow. Muchas gracias. Vaya presentación, ¿eh? Muchísimas gracias por ello. Encantado de estar por aquí, de pasarme y de charlar un buen rato. Sobre todo porque es un tema que apasiona y que gusta mucho hablar de Bitcoin, ¿no? Perfecto, sí, es lo que nos apasiona absolutamente a todos. Pero bueno, vamos a arrancar. Antes que nada le digo a la gente, como repito todos los días, estos videos nos cuestan tiempo, también nos cuestan un poquito de plata, pero lo más importante es tiempo. Así que la única retribución que te pedimos es que te suscribas al canal, que dejes un like, que dejes un comentario y si te parece que este material le puede servir a alguien que conoces, compartilo. Es lo único que te pedimos de colaboración, es gratis, no cuesta nada y nos ayudas un montón en seguir creando videos todos los días. Ahora sí, la primera pregunta dice, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, pues en realidad mi primer acercamiento a Bitcoin yo creo que fue como al 99% de la gente le ha pasado, que oyes hablar de Bitcoin, no te lo tomas muy en serio, no lo crees. Yo fue por temas de trabajo. Yo soy consultor de sistemas y entonces con temas de trabajo pues tuve que acercarme a Bitcoin, pero la primera aproximación fue un poco pues desde el punto de vista de la famosa blockchain, ¿no? Todos los proyectos que hacíamos en la empresa eran desde el punto de vista de que hay que intentar vender la blockchain, que es lo más importante, y no tanto el tema de Bitcoin. Entonces lo dejé pasar. Esto estamos hablando más o menos 2013 y por ahí de 2014 finales tuve que por temas de trabajo volver a retomar el Bitcoin, intentar entenderlo, pero la primera vez que oí hablar de él y lo vi, no me acuerdo exactamente, pero creo que el precio estaba, no me acuerdo, creo que eran $3.000 o por ahí. Y luego la segunda vez ya estaba como en 17.000. Y yo dije, wow, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? O sea, no voy a negar que el precio también tuvo su impacto y yo dije, wow, pues ¿por qué? Porque algo que se supone que no tiene ningún valor, no tiene por detrás ningún sustento, no hay ninguna empresa, no hay ningún banco, no hay ningún estado, ¿por qué ha subido? Y eso fue lo que me hizo pues caer un poco por las madrigueras de Bitcoin y ahí me di cuenta de que había conceptos que yo pensaba que sabía, como los de economía, qué es el dinero, qué es el valor, que me di cuenta que no tenía ni idea, ¿no? Yo venía con unas ideas, pues, de lo que te enseñan en la escuela, de lo que aprendes, y pensaba que todo lo que tenía valor y sustento tenía que tener alguien detrás, y me di cuenta de que en Bitcoin eso era completamente irreal, ¿no? Irreal en el sentido de que destrozaba todos estos fundamentos. Y a partir de ahí, pues, empecé a estudiarlo y así fue como digamos que me metí la píldora naranja en el cuerpo, ¿no? Perfecto, sí, creo a ver, vos lo decís, ¿no? Llegaste por el number go up, como entramos muchos, ¿no? Muchos entramos viendo y nos llama la atención cómo esto que es dinero mágico de Internet aumenta tanto el precio y después, bueno, nos topamos generalmente
con nuestros primeros bear market, nuestras primeras grandes caídas, cuando hoy decimos, se va a cero, y ahí lo empezamos a estudiar y lo terminamos de entender. No sé si te pasó de la misma manera. Sí, algo similar, te digo, como la primera aproximación fue más desde el punto de vista técnico, por temas de trabajo, eh, pero no le di importancia. Yo tenía que revisar y hacer cosas, o proponer más bien cosas, referentes a innovación en la banca. Y entonces Bitcoin en ese entonces era una idea, pero te digo, la empresa le daba más importancia al tema de la blockchain, más que al propio Bitcoin. Entonces, como no le vi como mucha utilidad, lo dejé pasar. Y la segunda aproximación fue de nuevo por tema de trabajo, pero cuando vi el tema del precio fue que dije: "Oh, aquí tiene que haber algo más atrás", ¿no? Y entonces, como bien dices, pues fue ya, llamativo el tema del number gap y dije: "Guau, tiene que haber aquí algo", y fue, pues, esa aproximación, pero también tratando de entender el por qué subía de valor, porque yo decía: "Es que hace que la gente esté dispuesta a pagar". Y ahí fue donde me di, te digo, cuenta, pues, de muchas cosas, ¿no? Que no tenía yo mucho conocimiento, mucha idea del valor, te digo, pues, ahí empecé, por ejemplo, a volverme un poquito más liberal o libertario, como se le quiera llamar, porque tampoco me considero que lo sea a rajatabla, pero, ver que hay, pues, detrás, el mercado, que en realidad es el que manda, pues eso yo no lo tenía claro, yo no tenía ni idea, y decía: "¿Por qué la gente no paga por algo que no tiene un valor establecido por ningún mercado, ni por ningún banco, ni por ningún estado, ni por nada?". Pues es el mercado, al final de cuentas es el mercado. Y eso yo no lo tenía claro, yo ni siquiera lo entendía. Exacto, exacto. Y el otro día vi que también, bueno, viene con el tema educativo y viene con el tema de lo que está pasando ahora, ¿no? Muchos bitcoiners entran en el hype, donde el precio va para arriba y después viene la caída, como está pasando ahora. Y con la caída aparecen de abajo de las piedras todos estos agoreros que repiten todos los siglos repiten lo mismo, ¿no? De que Bitcoin se va a cero, que Bitcoin no tiene valor, que Bitcoin es una estafa. Y te vi el otro día hablando en el canal de Álvaro Di María, discutiendo sobre esta gente española que salió de sus cavernas a decir que Bitcoin se va a cero. Sí, sí, esto es, como bien dices, todos los ciclos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Por ahí hay una web, seguro que hay más de una, que va haciendo como un conteo de todas las muertes de Bitcoin, ¿no? Todas las veces que Bitcoin ha muerto, de manera irónica, ¿no? Nunca ha terminado de morir. Y entonces siempre que hay, pues, grandes caídas, salen todos los agoreros, como bien dices, a decir, bueno, en realidad esto era una estafa, era un Ponzi, esto era una shit, no valía nada y, Hola, hola, hola. Se perdió. perdón, ¿me escuchas? Se perdió la conexión, pero ahora volviste. Vale, pues nada, decía que, como bien decías, cuando están las grandes caídas de Bitcoin, surgen los grandes agoreros y toda esa gente que sale a decir que Bitcoin pues, es un Ponzi, que no vale para nada, que es una shit, pero en realidad no tienen perspectiva, ¿no? Porque en realidad si tú haces como se suele decir, un zoom out, es decir, miras con perspectiva Bitcoin en toda su historia, el precio pues se ha ido revalorizando. Yo no conozco ningún activo en la historia del mundo que haya subido, como se suele decir, a puras velas verdes, ¿no? Tiene que tener correcciones, tiene que tener caídas, sobre todo porque es un activo joven, muchísima gente entra por FOMO y entra por especulación, y yo no tengo nada en contra de la especulación, al contrario, creo que la especulación es bastante sana. Y entonces, eso era lo que comentábamos ahí con Álvaro, ¿no? Que Sí, llega sí. esa gente diciendo que son grandes economistas, supuestamente, y Álvaro de María tiene, tiene una frase que comparto con él que dice que los economistas son los que peor entienden a Bitcoin, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un sesgo, tienen una forma de entender el valor, el dinero, la economía, y como que de repente surja un activo, sobre todo un activo digital que no han estudiado o que se les ha escapado y de repente tienen
que decir: "Oye, pues esto tiene un valor y yo no lo había visto", pues creo que tiene un problema, ¿no? Suelen decir que Bitcoin es un test de ego. ¿Por qué? Porque, muchas veces tienes que ser humilde y decir: "Oye, pues yo esto no lo sabía, no lo entendía y lo reconozco", ¿no? Vamos, en mi caso, yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo doy fe porque yo soy economista. El que me sigue en el canal sabe que soy economista y hace un par de semanas lo tuiteé. De hecho, yo todos los domingos, e invito a la audiencia, hago un vivo a las 2 de la tarde hora de España, hablando yo solo de temas puramente, más que nada, tipo filosóficos. No nos vamos por los precios y demás. Y justo esa semana, hará 2 semanas atrás, hice un programa especial mostrando a todos esto, lo que posteaba estos economistas, entre comillas, como el chico este Garzón, Armesilla y un montón de gente. Y además puse que para los economistas la mayoría no entienden Bitcoin, porque para nosotros es un test de ego. Vos lo que te tenés que olvidar de todo lo que aprendiste. O sea, cuando entendés Bitcoin, te das cuenta que todo lo que aprendiste en la universidad es toda una gran mentira, es todo un gran Ponzi, y tenés dos opciones. O hacer como hice yo y como hicieron varios economistas, entre ellos Gabriel Kurman, de quien vamos a hablar ahora, y aceptar Bitcoin y empezar a predicar y que la gente entienda Bitcoin, o tenés la opción de pasarte al otro bando y decir, no, esto es una estafa porque no tiene valor real y seguir engañando a la gente. Y parte de eso, lo hablábamos con Gabriel, es lo que están tratando de hacer desde el IFE Bitcoin. Contanos un poquito de qué se trata y cuáles son los objetivos que persiguen con ese proyecto. Ya, la economía Bitcoin es una idea que nació originalmente por Álvaro de María y por Gaku, o por Gabriel Kurman, a la cual cuando me la contaron, vamos, me faltaron los segundos para decir que me unía, que encantado de la vida, porque me pareció muy, muy buena. Es una idea que lo que busca es tener una especie de organización, instituto en este caso, que permita publicar y centralizar papers con un enfoque un poco más académico. ¿Qué pasa? Que a día de hoy la gran mayoría bueno, sobre todo cuando empezó el IFEP, que ya lleva un par de años, lo que pasa es que no había salido o no había tomado tracción y es lo que estamos intentando desde hace un par de años, darle un poquito más de impulso y de fuerza. ¿Qué pasaba? Que si tú querías hacer, por ejemplo, como Gaku, que hizo un libro, ¿no? Su libro de economías circulares, o el propio Álvaro de María, que publicó su libro, sí, exactamente. Y acá tengo Que el otro, recomiendo que se me cayó la muchísimo Copa del Mundo. ambos libros, porque son muy buenos. ¿Qué pasa? Que cuando intentaban buscar información para citar o para investigar, pues no había fuentes, sobre todo en español, no había fuentes muy fiables. Tenías que irte pues a postear o taguear el tweet de, no sé, pues de Gaku, de Álvaro, o de Lunatigon, o de Alfred, o sea, de gente que está en el ecosistema haciendo investigación o posteando ideas interesantes, pero no tenías un sitio donde estuviera un escrito, un documento que pudieras referenciar claramente, ¿no? Esa era una de las ideas. Y la otra, pues, es también tratar de acercar a todo mundo de una manera un poco más fácil el mundo de Bitcoin, pero con un enfoque un poco más académico. También, por ejemplo, pues Gaku, que está haciendo todo el tema de economías circulares, decía, oye, ¿cómo podemos acercar de una manera más fácil estas ideas y todo esto, estos movimientos que están surgiendo en las economías circulares a los estados, a las entidades, a las empresas? No solamente que sea una lucha de uno a uno, que nosotros los plebs, ¿no? Que estamos ahí intentando pelear todos los días, posteando, no tenemos la misma fuerza ni la misma llegada que a lo mejor podría tener una institución que pudiera ampliar o ser un poco como un amplificador de estos mensajes, ¿no? Entonces la idea, pues, del IFEP es eso, generar gente que quiera publicar, investigar, dar sus ideas alrededor de Bitcoin en muchos ámbitos del conocimiento. No solamente tienen que ser en torno a la economía,
aunque el ICEP es economía, filosofía en Bitcoin, pero bueno, en realidad estamos ampliando a que sea, pues incluso desde el punto de vista, y puede ser también moral, ético, económico, vamos, de todo tipo. La idea es que mientras más gente pueda dar su visión, y ojo, que también puede ser una visión que corrija o que haga ver pues las pocas bondades que tendría a lo mejor Bitcoin en un uso en un área en particular, ¿no? No todo tiene que ser bondades. También puede haber críticas que deberían de ser bien recibidas y bienvenidas, porque si no vivimos en una cámara de eco donde todo parece bonito y maravilloso y no puede ser. O sea, seguro que hay cosas que mejorar, sin lugar a dudas. Y ese es el objetivo que busca, ¿no? No, obviamente, siempre que venga una crítica desde el punto de vista fundado y diciendo, mira, pasa esto, le veo este problema, está bueno. Ahora, cuando salen todos estos agoreros a decir, se va a hacer o no tiene valor y repiten siempre el mismo discurso de que no tiene emisor, no está respaldado por nadie y demás, ahí decís, ni siquiera vale la pena entrar a discutir. Claro, claro. La verdad es que cuando ves que la gente no tiene una idea más o menos sólida sobre los fundamentos, no hablo de Bitcoin, sino los fundamentos teóricos de la economía, del valor, dices, oye, ¿para qué me voy a desgastar en discutir con alguien que no ni siquiera se ha tomado la molestia de entender eso, ¿no? Luego ya, si quieres, hablamos de no ente Se cortó de nuevo, se cortó de nuevo y lo perdimos a Decentralize. Perdón a la gente que nos está mirando. Ahí parece que volvió. Lo si me escuchás Decentralize, yo no te escucho. Em, Se cortó, no lo estoy ca escuchando. Si me estás escuchando, yo no te escucho. Hola, hola. yo te escucho perfectamente, Perfecto. en todo momento te he estado escuchando, probablemente sea un problema con la conexión. Sí, 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 yo no te escuché, no te escuchaba, pero por eso, volvamos al tema este, ¿no? De cuando esta gente sale y empieza a hablar estas gansadas sin ningún tipo de fundamento. Eh, Ahí no vale ni siquiera la pena discutir. Exacto, es lo que te decía, que cuando ves que la gente, no tiene ni siquiera fundamento, se ha tomado la molestia de entender lo que podría darle valor a las cosas, que no es solamente el que haya alguien detrás, sino que la actividad humana ha generado valor durante toda la historia, ¿no? En algún momento le dimos valor al cacao, en algún momento le dimos valor al maíz, en algún momento le dimos valor a las conchas, a muchas cosas que han permitido la actividad humana. Entonces, no entender eso es me parece una falta de respeto para luego de primeras llegar y decir, esto no tiene valor porque no hay una entidad detrás. En la historia de la humanidad las cosas no han sido siempre así. Lo que pasa es que nos cegamos y tenemos una visión muy, muy de corto plazo, ¿no? Solamente No. entendemos lo que nos han enseñado en los últimos 40, 50, 60, 70 años. Pero la historia es muchísimo más rica y mucho más antigua. Si vamos al caso, digamos, hoy por hoy la reserva de valor número uno, sacando el real estate y otras cosas, es el oro. Y el oro no lo emite nadie, simplemente se mina. Y la gente adoptó el oro como reserva de valor por determinadas características que tiene el oro, no porque un Estado diga, el oro vale". Ese es el tema. Claro, efectivamente, súper buen ejemplo, ¿no? Yo me gusta más poner, particularmente el del maíz, el cacao y todo esto, porque incluso te hace retrotraerte incluso más atrás, ¿no? No, Es no, cierto que el oro ha sido durante toda la historia de la humanidad algo que ha estado ahí, pero que no ha sido lo único. Entonces, cuando pones otros ejemplos, además del oro, creo que a la gente, por lo menos en mi experiencia, cuando doy formaciones o cuando hablo con las personas de esos temas, pues les abre un poco la mente y les hace ver de otra manera el valor.
Porque una cosa es lo que emiten los estados, una cosa es el dinero que tenemos a día de hoy y otra cosa es el valor que las cosas tienen, ¿no? Hay que saber diferenciar y percibir que son cosas diferentes. No, exacto. Lo que decís vos es claramente, recomiendo que vayan a leer en el libro El patrón Bitcoin. Saifin hace todo un recorrido sobre la historia de qué usaron los seres humanos para almacenar y para transmitir valor. Y como decís vos, primero empezaron el cacao, la sal, el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que el oro terminó imponiéndose por características que son inherentes al oro, como que no se corrompe, puede durar, hay que aplicar un mecanismo, hay que aplicar fuerza para sacarlo, o sea, no es que teóricamente, entre comillas, es finito o es más finito que, o es menos infinito que otras formas de valor. El tema es que acá tenemos un valor que es superior al oro, que es el Bitcoin, porque cumple con todas esas características, sumado a los 21 millones, sumado a que se puede transmitir inmediatamente sin ningún tipo de tercero en el medio, a la velocidad de la luz con costo mínimo. Entonces, los que somos Bitcoiners sabemos que es la mejor forma de valor, pero si yo le pongo a una persona, le pregunto a una persona común que hoy dice la mejor reserva de valor es el oro. ¿Quién respalda el oro? Nadie. No hay ningún gobierno que dijo el oro es valor porque vale porque vale. Se eligió. Claro, claro, es una forma de consenso que la sociedad, que la humanidad ha tomado. Y esto nos lleva también a otro término, a otra palabra que también en Bitcoin funciona, ¿no? Que es el consenso. La red de Bitcoin tiene un consenso que ha adoptado unas reglas y un protocolo. No están impuestas. O sea, la red de Bitcoin y Bitcoin vale lo que vale después de haber alcanzado a lo mejor un tamaño que es el que tiene a día de hoy. Pues me lo voy a inventar, no sé exactamente el número exacto que hay de nodos en todo el mundo, pero vamos a suponer que más de 100.000, pues bueno, más de 100.000 nodos con un montón de mineros, que a día de hoy ya la minería es una industria prácticamente, bueno, sin el prácticamente, es una industria que consume un montón de energía, que eso aporta un valor brutal no solamente a Bitcoin, sino también a la generación de energía, ¿no? Y ha generado toda una industria alrededor. Bueno, pues todo eso es lo que le ha dado valor a Bitcoin. Un consenso donde todos los participantes se han puesto de acuerdo y han dicho, pues, por todas estas condiciones que tiene la red, por el número de participantes, por los mineros, por todo esto, consideramos que Bitcoin estamos dispuestos a pagar X cantidad por obtenerlo, por valorarlo, por atesorarlo. No está impuesto por nadie. Nadie ha venido y ha dicho, tiene que valer esto. Por mucho que haya manipulación, bueno, puede que sí, no lo sé, pero cualquier activo es susceptible de poder tener manipulación. El oro, yo creo que también los mercados de oro están manipulados, ¿no? O sea, donde Totalmente. hay grandes economías, donde hay grandes inversores, donde hay grandes jugadores, pues seguramente tenderán o harán para que ciertos movimientos sean favorables a ellos. Pero esto no le quita el valor a Bitcoin, desde mi punto de vista, ¿no? No, no, totalmente, totalmente. Y el valor, como decís vos, lo da la red, lo dan los mineros. Vos decís, bueno, hay, ponerle más de 100.000 nodos. Hay cuánta gente tiene billeteras, cuánta gente lo tiene la autocustodia. Entonces, todo eso hace que es lo que en definitiva le termina dando valor a Bitcoin. Y hablando de esto, primero te quiero hacer te voy a hacer una pregunta más general y después volvemos a hablar del IFEB. Eh, en español, en el espacio Bitcoin hay contenido en inglés de mucha calidad. Eh, ¿Por qué crees que tenemos que crear más en español? ¿O pensás que se necesita más? ¿O pensás que ya hay suficiente? Mucho más contenido educativo sobre Bitcoin en español. Bueno, yo creo que el contenido educativo nunca es suficiente, en mi opinión. O sea, mientras más, mejor. Yo creo que a día de hoy hay contenido educativo de mucha calidad. No voy a meterme al tema de cantidad, sino de calidad. Yo creo que hay mucha calidad.
hay gente del ecosistema que ha escrito libros, pues como los que acabamos de mencionar, hay gente que escribe, que tiene blogs donde publica información buenísima en español. Hay podcasters increíbles. Bueno, Lunático, por ejemplo, yo creo que es un referente en el ecosistema sin lugar a dudas. El contenido yo creo que es de una calidad muy buena, ¿no? Permíteme hacer un poco publicidad. Yo tengo un sitio que se llama dinerosinreglas.com, donde tengo más de 70 artículos publicados referentes a Bitcoin, todos, intentando explicar, como para gente que no tiene un perfil técnico ni conocimientos, un poco lo que es Bitcoin. Y así como eso, pues está, por ejemplo, Estudio Bitcoin, donde mucha gente hemos colaborado y publicado sin coste alguno para que la comunidad lo pueda consultar y ver. O sea, de calidad yo creo que hay muchísimo, pero mientras más haya, mejor. Y yo creo que además, como continuamente llega gente nueva, pues habrá gente que esté más enfocada a darle una visión o un gusto a un cierto perfil, ¿no? Por ejemplo, supongo que has oído los podcasts de Alberto Mera. Alberto, por ejemplo, tiene una forma de contar las cosas, pues, muy campechana, como se suele decir, ¿no? Muy coloquial, muy entretenida. Me encanta. Lunático, por ejemplo, hablando, es una persona que profundiza muchísimo, que tiene unos podcasts técnicos buenísimos y también para gente que está empezando, pero con un perfil a lo mejor que tienes que tener mucho tiempo para escuchártelos, pero son podcasts brutales. O sea, yo creo que cada vez empieza a llegar más contenido que se va a ir adecuando a diferentes perfiles. Y entonces yo creo que eso es genial. Mientras más haya, mejor. Que tiene que seguir habiendo contenido también técnico, por supuesto. Y tal vez esta es la parte donde a lo mejor, desde mi punto de vista, cojea un poco la información en español. La gran mayoría de la información, si te quieres empapar técnicamente, pues está en inglés. Poca hay en español más general, más como lo que he escrito yo, más como lo que genera la gente que he comentado, pues, pero sin profundizar técnicamente en español cuesta encontrarla más. Sí, no, yo lo que veo, yo vengo del mundo del inglés, yo empecé a hacer el podcast en español más, digamos, regularmente post la BitConf del año pasado. Lo que yo veo que en español hay muchísima calidad de contenido para la gente que ya empezó en Bitcoin hace un rato, para la gente que ya entiende más o menos, pero le falta para mí ese contenido que lo lleve a la gente a la puerta de la madriguera. Creo que le falta ese contenido de, al menos no lo encontré todavía, ¿no? Ese contenido simple para decirle a la persona, mirá que hay un problema, vení, está Bitcoin, y para seguir dando esa batalla cultural, que sí lo encuentro en inglés, cosa que en español no lo encontré, como decir, para mostrarle a una persona que no tiene idea sobre Bitcoin, para que llegue y se meta en el rabbit hole. No sé si coincidís. Sí, coincido en el sentido de que no hay tanta cantidad, efectivamente. La poca que hay, como te comentaba, pues considero yo que hay de muchísima calidad. Y, por ejemplo, pues hay mucha calidad, sobre todo desde el punto de vista más filosófico, más económico, pero te digo, en mi opinión, aparte de lo que comentas, de a lo mejor cómo acercarse a alguien que no tiene ni idea, también está el tema técnico, ¿no? La Sí, información bueno, técnica en español creo que es donde más palidece. Bueno, para el tema técnico yo mando una publicidad acá. Vayan a ver, hay un chico que se llama Nico Sobrino. Nico Sobrino es español, es ingeniero en telecomunicaciones, la tiene clarísima y tiene un canal de YouTube y sube videos hablando de cosas técnicas. Porque es un pibe que entiende un montón de la parte técnica y lo explica bastante bien. Así que vayan a buscar Nico Sobrino y ahí tenemos alguien que está haciendo cosas técnicas muy interesantes. Así que nada, y respecto del IFEP,
¿Cómo hace una persona, cómo puede hacer uno? Ejemplo, yo soy economista y me gustaría colaborar. ¿Cómo puedo hacer? Pues tenemos varios canales de comunicación. Eh, Podrías entrar a la página del IFEP, que es ifep.org. Ahí hay una sección de contacto que puedes bien escribir por correo. También hay un canal de Telegram, ¿vale? IFEP, donde también pues, se puede contactar para poder ponernos en contacto con las diferentes personas que estamos colaborando y dar una idea, la que quieras, ¿vale? Puedes publicar, o sea, la verdad es que en ese sentido, estamos muy abiertos y muy ávidos de recibir participantes y colaboradores. O sea, no tiene que ser alguien que venga porque quiere escribir algo. Puede ser alguien que quiera venir a ayudar, o sea, que quiera venir a leerse papers, a leerse, porque, claro, esa es la parte un poco más difícil, porque obviamente hay que buscar un poco y cuidar el contenido que se va a publicar y editar, ¿no? Entonces, hay que leerlo previamente, dar alguna recomendación. Yo, por ejemplo, yo no soy economista, yo no me puedo leer un paper económico y, y- y tener las suficientes bases como para criticarlo o corregirlo, en el buen sentido de la palabra, que se entienda, ¿no? O sea, proponer mejoras. Entonces, si alguien tiene esa inquietud y dijera, oye, pues yo puedo colaborar, o, por ejemplo, alguien técnico dice, oye, pues yo quisiera ayudar con las partes, si hay documentos que publicar o que la gente está intentando hacernos llegar que son muy técnicos, pues yo podría revisarlos. O sea, estamos abiertos un poco a todo en este momento. Luego, este año, bueno, el año pasado tuvimos la primera edición de un concurso que se llamó Piensa. El año pasado Piensa 2025. Este año vamos a repetir esa edición, ese concurso, que se llamará Piensa 2026. No nos complicamos la vida. Y la idea es que, bueno, se participe en diferentes áreas. Las bases se están por publicar en breve para que la gente pueda participar en el concurso y va a haber premios que se van a dar a conocer, al igual que se hizo el año pasado dentro del evento que se llama Watch Out Bitcoin, y ahí dimos a conocer a los ganadores, ¿no? Luego los ganadores tendrán la posibilidad de publicar los papers, no solamente en la página web del IFEP, sino también en una revista académica. Todavía estamos por cerrar si solamente será ahí o a lo mejor en algún sitio más, pero bueno, hay una universidad en Costa Rica que se llama LIT University y tienen una revista y ahí se publicó se publicaron el del año pasado y este año pues queremos que también se publiquen ahí y si conseguimos algún sitio más pues también. Entonces, las Espectacular. maneras de acercarse serían pues todas estas. Y te hago una pregunta, ¿ya está abierto el concurso o todavía falta para darle publicidad? Vamos, ya le podemos dar publicidad. Perfecto, perfecto. ¿Y cuáles son las reglas, las bases de ese concurso? Pues te voy a ser completamente honesto, no las tengo en la cabeza todas, pero bueno, básicamente tienen que ser documentos que tengan una temática que, perdón, giren en torno a una temática de las que hemos o lo de las que se van a publicar, que cumpla con unas condiciones como de un documento académico, tiene que tener citas bibliográficas, algo de investigación y tener una revisión pues, por parte del jurado. Que, por ejemplo, otra manera de acercarse, que es un poco lo que te comentaba, pues también podría ser gente que tenga ya cierta experiencia, cierto renombre y que quiera ser parte del jurado, pues bienvenido sea, ¿no? Cuando digo renombre no tiene que ser alguien con muchísima experiencia, sino vamos, que sea alguien que diga, oye, yo tengo un título de economista o de técnico en ciencias o yo qué sé, y he publicado, tengo cierto bagaje como para poder hacer una revisión, ¿no? Y también demostrar un poquito de conocimiento en torno a Bitcoin, porque los temas son, te digo, en torno a Bitcoin. Repito, no tienen que ser temas que ensalcen o que pongan las bondades de Bitcoin a favor, incluso pueden ser críticas. Es más, yo desearía leer más proyectos críticos con Bitcoin. Claro, a ver, si nos está mirando Eduardo Garzón o Armesilla,
chicos, siéntense a estudiar Bitcoin y tírenle con todas las armas que tienen y presentan un proyecto, lo presentan y discutimos. Pero Esa vuelvo a repetir, no con la misma pavada de que Bitcoin no tiene valor porque no hay ningún emisor atrás. Eso exacto, lo descartamos. exactamente. Y otro de los FAD grandes que hay y que vos también has escrito y que siempre que vive una persona que es bastante experta en el tema técnico, se lo pregunto, vos escribiste sobre el riesgo cuántico. ¿Cuán desierto hay de riesgo cuántico? ¿Cuán preparados estamos? ¿Y qué podría pasar? Explicado para que lo entienda la gente como yo que no es técnica. Sí, claro. A ver, el riesgo cuántico existe, ¿vale? Vamos a partir de ahí. ¿Es real? Sí, existe. Es algo que inminentemente puede llegar a pasar. Ahora, ¿es un riesgo en el corto plazo? No, no es un riesgo en el corto plazo. Es un riesgo también que la propia comunidad de criptografía, porque hay que entender una cosa fundamental, es Bitcoin se basa en tecnología, pero no es que Satoshi un día se levantó y descubrió todo lo que hay alrededor de Bitcoin y dijo, Eureka, como Newton, ¿no? Eureka, he descubierto Bitcoin. No, en realidad lo que ha hecho Satoshi es conjuntar un montón de tecnologías que ya existían y su gran mérito fue juntarlas y armar el rompecabezas perfecto, ¿no? O desde mi punto de vista, al menos así me lo parece. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la tecnología que usa Bitcoin es tecnología que está a disposición y que usan otras cosas. Por ejemplo, la criptografía, que es lo que se podría romper con la computación cuántica, la usan pues, las entidades gubernamentales, la usan los bancos, se usa mucho para cifrar, para ocultar información, para protegerla, ¿no? Que es un poco lo que se hace alrededor de Bitcoin. Entonces, esta tecnología, como no la usa solamente Bitcoin, hay muchas entidades, tanto del ámbito académico, open source, como también gubernamentales, y no está mal decirlo, no tiene nada de malo, que están investigando ya, desde ya, cómo mejorar estos algoritmos de cifrado, de criptación, para que cuando llegue la computación cuántica, estos algoritmos ya sean resistentes al quantum, ya sean resistentes a la computación cuántica. De hecho, ya hay varias versiones de algoritmos criptográficos que se están empezando a usar. En Bitcoin lo que hay es la discusión de cómo implementarlo, cuál sería la mejor forma de hacerlo, porque sabemos que en Bitcoin todo requiere de un consenso. Hay que hablarlo, hay que proponerlo, hay que probarlo, hay que llevarlo adelante y la gente tiene que estar de acuerdo. Entonces, ¿dónde estamos actualmente? Primero, pues por parte de la computación cuántica, las estimaciones más optimistas hablan de que a lo mejor entre 10 y 30 años estaríamos ya ante una computadora cuántica que de verdad pudiese romper los algoritmos que se usan a día de hoy y ser un riesgo inminente, ¿vale? Eh, pero mientras eso llega, pues ya hay propuestas que están sobre la mesa intentando discutir cómo sería la mejor manera de llevarlo a cabo en Bitcoin. Todo parece indicar que en algún momento de la vida va a llegar un nuevo tipo de dirección. A día de hoy tenemos 4 tipos de direcciones, para ponerlo en términos un poco simples. Imaginemos que tenemos 4 tipos de cofres donde almacenamos moneditas, que las moneditas son Bitcoin, ¿no? Los famosos huchos. Y esos cofres son direcciones. Pues las direcciones, a día de hoy tenemos 4. Vamos a imaginar que el más antiguo, el que inventó Satoshi, el que puso desde el principio, son como los cofres de los piratas, ¿no? Cofres grandes, pesados, nos cobran mucho por moverlos. Luego se fueron mejorando esos cofres para optimizar el espacio, para que por moverlos no nos cobraran tanto y cupieran más en donde se almacenan las transacciones, que serían los bloques, y cupieran más de estos cofres, pues tenemos otros tipos de cofres. Pues va a haber seguramente un nuevo tipo de cofre más adelante para meter las monedas y esas monedas puedan resistir un ataque cuántico, ¿no? Ese es, digamos, el punto donde estamos a día de hoy. En la discusión de si hay este tipo de direcciones nuevas, cómo se implementarían
Y como hay unas, explicando lo que, o retomando más bien lo que acabo de decir de los cofres, ¿qué va a pasar con aquellas monedas que se queden dentro de cofres antiguos y que puedan ser atacadas? Pues la discusión está en esas monedas, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las volvemos a poner en circulación si vemos que no se mueven después de X número de años? ¿O dejamos que alguien que tenga acceso a una computadora cuántica se la robe, entre comillas? Pues ahí está el debate y la discusión ahora mismo, ¿vale? Pero ojo, tener acceso a una computadora cuántica a día de hoy ni es sencillo, ni es barato, ni es posible. O sea, no vas a No. ir al, no sé, no sé, a la tienda, al MediaMarkt de turno y vas a llegar y vas a decir, dame una computadora cuántica para llevar, ¿no? Eso no existe a día de hoy y seguramente cuando llegue, pues serán, te digo, otro tipo de direcciones las que se pongan en funcionamiento y habrá un periodo de transición seguramente, pero la discusión está en cómo hacerlo. Claro, eso es lo que tratamos de decir a la gente, ¿no? Del FAT cuántico. No es que la computadora cuántica es como una MacBook que anda más rápido y que la. No, es una cosa totalmente diferente, disruptiva y que a día de hoy no tiene la capacidad, si bien hay computadoras cuánticas, no tienen la cantidad de qubits suficientes como para hacer un daño. Simplemente son prototipos, si no me equivoco. Exacto, sí, sin meterme a los temas demasiado técnicos, como bien dices, como para que lo entienda una persona. Imaginemos simplemente por similitud, por ponerlo en términos que se puedan entender. Yo hoy día me puedo comprar una computadora con memoria RAM muy potente, ¿no? 64, 128 de memoria RAM. Y puedo tener un procesador Pentium o Intel o yo qué sé, muy, muy potente. Pues eso sería el equivalente a la computadora cuántica que diera un salto muy, muy bestia y tuviéramos unos procesadores superpotentes que pudieran hacer millones de cálculos muchísimo más rápido de lo que hoy día tenemos. Pero eso a día de hoy es muy caro, requiere unas condiciones muy específicas. Vamos, de hecho, las computadoras cuánticas tienen que estar al vacío, con unas temperaturas extremas prácticamente congeladas. O sea, requiere, vamos, usan como las computadoras cuando ellos empezaron, que eran salones enteros donde habían máquinas, pues así la computadora cuántica a día de hoy ocupa mucho espacio y requiere de unas condiciones muy, muy específicas. Entonces la gente Exactamente. cuando empieza a hablar del food, del quantum, se pierde en todo este ruido y no toma en consideración todas estas cosas. Pero tampoco quiero quitarle hierro al asunto. O sea, la computación cuántica es algo que va a llegar en algún momento. Y toda la tecnología avanza, toda. La computadora cuántica llegará. Lo que pasa es que todavía ni es inminente, ni yo me preocuparía principalmente por Bitcoin, porque como decía, esto se usa en muchas cosas más. Exacto, no, yo me preocuparía más por todas estas estafas que andan circulando, que se hacen con inteligencia artificial. Ahora están esas estafas que te hacen te hacen con tu cara y vos salís hablando. Y el otro día casualmente vi un video hackearon un Twitter de una publicación y ponen un video de Michael Saylor hablando en una conferencia diciendo la típica, si yo le saqué, obviamente le saqué que era mentira porque estaba hablando bien de Ethereum. Y Saylor decía, si nos mandás un Ethereum, te mandamos dos. Si nos mandás 0,1 Bitcoin, te mandamos 0,2. Y esas son cosas mucho más que la gente tiene que prestar atención, más que preocuparse por lo que pueda hacer una computadora cuántica, porque eso está pasando hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, claro. Sí, y además es que esto que comentas, fíjate, no es tan novedoso, ¿no? Lo novedoso son los métodos que se usan. Ahora tenemos la inteligencia artificial, pues que te permite simular o duplicar la cara de Sailor o el famoso de turno que quieras y que te está diciendo que me mandes tanto y yo te reembolso tanto y tal. Pero es que ese truco ya ha existido desde hace un montón de tiempo y, vamos, de hecho lo recuerdo mucho em, a Jack Dorsey, en ese entonces CEO de Twitter, que todavía se llamaba Twitter en ese entonces, le hackearon su cuenta de Twitter. Y se,
Y puso, el que le hackeó, puso un mensaje diciendo, si me mandas un Bitcoin o un Ethereum a esta dirección, te regreso el doble. ¿Cuánta gente cayó? Madre mía. Es No, que no, no, claro. es brutal. Yo digo, la gente nos merecemos a veces lo que nos pasa. Yo tengo una frase que dice, si es que los extraterrestres no van a venir. No van a venir porque no hay nada que conquistar. Claro, claro, no, pero lo que y creo que, no sé si con vos o con quién fue que cuando yo le puse, ¿querés venir al podcast? Creo que vos me pusiste tu Telegram, me respondiste con tu Telegram, o no sé si fuiste vos u otro, que yo le dije, borralo ya, porque están todas estas estafas. Una de las estafas que me enteré es que te invitan al podcast, sale la cara de la persona hablando, que está hecho con deepfake, que se le llama, y te dice, no anda bien el sonido, bájate esto. Y ahí, tácate, te roban todo, se te meten a tu computadora y te roban todo. Por eso, a los que me están viendo, varias cosas. Primero, yo jamás le voy a pedir plata, ni le voy a decir, mándenme Bitcoin, lo que sea. No, lo único que yo les digo es que se suscriban al canal, que nos sigan en las redes sociales. Plata no les pedimos. Y segundo, si en algún momento están hablando conmigo y les pido que bajen algo en su computadora, no soy yo, es un deepfake. Así que creo que esas cosas son mucho más fuertes. Y lo mismo si hay un video mío hablando de Ethereum, ¿no? Pero bueno, eso la gente que me sigue me conoce. Ya, Yo sí. creo que, yo creo que se le tiene mucho miedo a la computación cuántica y no se informa sobre estas cosas que son muy peligrosas a día de hoy. Y hablando, para cerrar un poquito el tema de contenido, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a crear contenido educativo en español y no sabe por dónde arrancar? Bueno, yo lo primero que le diría es que haga los videos, haga el contenido de manera que piense que un niño, un joven o alguien, sobre todo entre niños y jóvenes, que se ponga en la piel de esa persona y trate de explicarlo como para ese perfil. ¿Por qué? Porque si consigue que ese perfil lo entienda, lo entenderá cualquiera. O sea, por lo menos yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir los artículos en el blog, siempre me ponía en los zapatos de mis hijos, ¿no? Y de hecho, muchos de los artículos se los daba luego a leer a ellos, que me decían, papá, ya, por favor, déjame en paz, ¿no? Con el Bitcoin de las narices, que me haces leer, pero yo les decía, pues sí, es que me sirve porque si tú lo entiendes, quiere decir que cualquiera, primero, que yo lo he entendido bien, porque eso es fundamental. Uno tiene que explicar y decir algo que esté bien entendido, porque si no podemos llevar a confusión a las personas. Y yo creo que no hay nada peor que confundir a la gente, ¿no? Lo segundo, te digo, es que yo lo orientaría de esa manera. Ahora, luego ya tendría que tener muy claro a qué tipo de público le quiere hablar. Es lo que se suele decir, segmentar su público, ¿no? Hacia quién quiere hablarle. Es un poco lo que yo haría. Tampoco soy un Exactamente. experto en temas de marketing digital ni nada de estas cosas, pero bueno, creo que un poco la experiencia educando te va dando algunas pistas y diciendo, usaría menos temas técnicos para no perder a la gente. La gente solemos desconectar en cuanto oímos palabras y en Bitcoin, por ejemplo, siempre lo menciono, ¿no? En Bitcoin somos fatales para haber puesto los nombres, porque son nombres muy técnicos. Por ejemplo, tú le dices a alguien una dirección, sí, tienes que usar una dirección tipo SetWit native o eh, un ucho, ¿no? Que ya, bueno, la palabra está castellanizada, pero si tú le dices a alguien Spend Transaction Output, su cerebro desconecta en ese momento. Entonces hay que buscar términos que permitan acercarle lo que quieres explicar a la gente. Sí, no, claramente. Y yo uso mucho de eso, eh, uso mucho la AI, la inteligencia artificial, que cuando estoy haciendo algo voy hablando con Grok y le digo, explícamelo como si fuera un nene de 2 años, explícamelo y te empieza a explicar las cosas y ahí lo empezás a hilvanar. Creo que eso
hoy por hoy es muy importante. Sí, Y, pero y yo ahí te diría, y por experiencia también, obviamente la IA es un gran, gran paso, ¿vale? Va a venir, bueno, no va a venir, ya ha venido, ya está aquí y está ayudando muchísimo a simplificar muchos trabajos, cosas que todo a lo mejor te llevarían pues 3 horas, 4 horas leerte un artículo o cosas así, pues la IA te da un resumen en cuestión de segundos y todo eso. Pero aún así, yo, por experiencia, he pillado, permíteme la expresión, a la IA en algunos fallos, en olvídate. algunas cosas que se inventa, y tienes que tener un poco de rigor técnico, rigor académico, y leerte bien las cosas y entenderlas y no dar todo por hecho. No, no, eso seguro y eso, la experiencia mía, yo hago eso. Yo uso mucho la IA para que me ayude en cosas, pero siempre doble chequeo. No agarrar y dejar que la IA te haga, lo que digo es, te facilita pulir, por ejemplo, decir, yo generé esto, lo pongo, explícamelo como si fuera un nene, y vos lo vas macheando y lo vas depurando de esa manera, pero obviamente todavía la IA a veces te tira cosas medio raras que no, pero si vos lo sabés, lo podés doble chequear. Y para meternos solo un poquito más en las otras cosas, contame sobre Watch Out Bitcoin. Pues Watch Out Bitcoin es un evento que se realiza aquí en España, en Madrid, eh, que nació ya, este va a ser nuestro quinto año, 2022 nació el primer evento, y nació con la inquietud precisamente de crear espacios donde se pudiera debatir, conversar, educar en torno a Bitcoin, sin que fuese solamente una cámara de eco. Yo conocía algunos eventos, bueno, todo esto, aparte nos pilló un poco la época esta de la pandemia, del COVID, y estuvimos durante un tiempo todos en casa encerrados. Y, yo leía muchos, me metía a muchos grupos de Telegram, de Discord por Twitter y demás. Y yo veía que había muchas ganas de aprender, había mucha gente tratando de hablar sobre Bitcoin, de debatir en torno a Bitcoin, y veía que había mucha mala información o muy mala información. Y eso, pues, me parecía que había que hacer algo al respecto, ¿no? Había una carencia ahí en ese sentido. Y luego, no fui solo yo soy cofundador. El Watch Out nace junto con una asociación sin ánimo de lucro que se llama Watch Out Freedom, y el evento toma su nombre de ahí, de Watch Out Bitcoin. Nos unimos y entre los dos, pues planteamos y dijimos, ¿cómo podemos crear algo que pudiese ayudar a que la gente entienda mejor Bitcoin, pero tratando de ser un poco objetivos y tal? Entonces yo tenía ya algunas ideas en la cabeza y se las planteé a Pepe, que es la persona que está detrás de Watch Out Freedom. Y todo esto sin conocernos él y yo, ¿eh? Nos conocimos por Telegram. No nos poníamos cara el uno al otro. Bueno, todo esto lo hablamos así. Y dijimos, oye, pues yo creo que una buena idea sería hacer un evento en el que no sea solamente una persona hablando de Bitcoin o hablando de su proyecto o como se suele decir, hablando de su libro, sino que sea como un debate, una mesa de debate en el cual se ponga un tema y se debata alrededor de ese tema, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿Bitcoin tiene posibilidades de ser dinero o solamente va a ser un refugio de valor? Y entonces, sobre ese tema, traemos a 3 4 personas que se debata alrededor de ello y que haya un moderador. Entonces, por ejemplo, pues vino Juan Ramón Rayo, vinieron otras personas a hablar sobre el tema, un economista y personas que también lo veían como que no, y un moderador, y entonces, pues se discutía alrededor de eso. Y ese es el enfoque que se le ha dado a Watch Out durante todo este tiempo, buscando que genere debate, genere ideas y que la gente que viene al evento se vaya pues con algo que le permita enriquecer sus ideas, sus conceptos. No queremos evangelizar a nadie, ¿no? Ya sabemos que en Bitcoin nos tachan de secta, ¿no? Un poco más que somos
los testigos de Satoshi, pues no, la idea de Watch Out no es esa. La idea de Watch Out es ven, escucha, participa, también haz networking, vas a conocer a gente, pues al ser presencial, pues eso fomenta mucho el que haya interacción humana, que se hagan redes, que también viene bien, y entonces pues debatimos sobre esos temas. Y la idea pues es esa. También hemos ido evolucionando y ahora pues damos el primer día talleres, talleres para inicializar en Bitcoin o en algún tema alrededor de Bitcoin. Por ejemplo, pues este año pasado el evento tuvo unos talleres para que la gente que quisiera empezar en Noster, que es esta red descentralizada, que en realidad es un protocolo, pues que pudieran inicializarse y conocer más a fondo qué es Noster y por qué es importante, a qué problema viene a resolver. Entonces, la idea es esa, que el evento sea algo que permita enriquecer a quienes vienen sobre sus ideas, sus conceptos y que les aporte algo. No solamente que vengan a escuchar a alguien, largarles una charla de 1 hora y que digan, wow, ¿no? Ha venido mi artista favorito y he venido a escuchar su concierto. Incluso damos los últimos minutos de cada charla un tiempo para que las personas del público puedan lanzar algunas preguntas a los panelistas. Perfecto. O sea que más que nada son como paneles donde se debate. No es como la típica conferencia donde tenés que va a hablar este, va a hablar el otro, sino que se debate en paneles. Claro, en paneles. Hombre, buscamos que venga gente, gente que tenga algo interesante que decir, ¿no? Y que sea conocida y que haya hasta cierto punto buscamos incluso que haya cierta controversia, ¿no? Porque eso fomenta el debate para que sea más interesante. Por ponerte un ejemplo, hace 2 años vino un exgobernador del Banco de España que venía a defender pues, la postura de por qué las CBDCs, las Currency Digital Bank, son beneficiosas y porque son aquí en España es bastante conocido, estuvo Lunático, estuvieron más personas debatiendo, Álvaro de María, estuvieron ahí debatiendo, pues porque estas ideas no cuadran, sobre todo con la mentalidad del bitcoiner, ¿no? Pero fíjate, me pareció bastante enriquecedor porque no todo lo que decía esta persona que se llama Miguel Ángel Fernández, y mucho de buena voluntad, mucho de confianza, mucho de pensar que los actores, en este caso los estados, no lo van a hacer mal, ¿no? Que no van a tener sus intereses por delante. Pero bueno, fue una posibilidad de escuchar otros puntos de vista. También hemos tenido debates sobre si la minería contamina o no contamina, si el proof of work es mejor que el proof of stake. O sea, tratamos de poner estos temas y que haya gente interesante alrededor, ¿no? Perfecto. Y hablando de un debate que se está dando en estos últimos meses, ¿qué opinás de las tesoreras de Bitcoin? Bueno, yo particularmente no las veo, no creo. Creo que son unas empresas que tienen un riesgo bastante alto, que quien quiera poner su dinero a recaudo ahí tiene que tener claro que hay un riesgo muy, muy grande detrás. Tampoco, como te dije, como tampoco soy un economista relevante ni es algo que me haya puesto a estudiar en profundidad, tampoco doy consejos alrededor porque digo, oye, a lo mejor tienen algo interesante que yo no estoy viendo, que yo no me estoy dando cuenta. Entonces, lo que siempre digo es, desde mi punto de vista, tienen un riesgo muy alto. Desde mi punto de vista, bien, más allá de lo filosófico, de que por qué empresas de este estilo tienen que venir a Bitcoin, porque si Bitcoin es libertad y no deberíamos de tener este tipo de actores, más allá de eso, yo digo siempre, Bitcoin te da la posibilidad de usarlo al que sea, te guste o no te guste. Aquí lo mismo puede venir a comprar Trump, Sailor, que el chico que vende panes en la esquina, ¿sabes? Entonces, Exacto. no puedes decir que no quieres que venga X o Y, porque
Bitcoin, una de esas características es que no pide permiso. Cualquiera puede venir. Entonces, yo lo que digo es, entérate bien de lo que estás haciendo y dónde vas a poner tu dinero. Desde el punto de vista económico, yo no le veo mucho sentido. No, más que nada lo que te decía era por el punto de vista, bueno, que me lo contestaste en el Bitcoin no pide permiso, ¿no? De que hay mucha gente que es crítica y que dicen que le hacen mal. Después, desde la parte, del punto de vista económico o financiero o de inversiones, sí, hay que estudiar cosas, hay que entender cosas, pero desde el punto de vista filosófico de Bitcoin, ¿le hacen bien o le hacen mal? A ver, yo creo que en mi opinión, creo que le hacen mal, desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque Bitcoin, si nos centramos en sus antecedentes, pues tiene unos antecedentes de libertad, cypherpunk, liberales, donde lo que se busca es tener una manera de tener un intercambio, una posibilidad de usar algo para intercambiar valor sin necesidad de los terceros de confianza, ¿no? Que es algo que venían buscando desde hace tiempo y, como dije, Satoshi no es que se haya levantado un día y haya dicho: "Eureka, he descubierto Bitcoin", sino que era algo que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo atrás y que él, pues, puso las piezas perfectamente engranadas para que se consiguiera. Si nos ceñimos a esa filosofía, pues, no tiene sentido tener este tipo de actores, ¿no? Este tipo de actores que lo que vienen es a ser otro tercero de confianza, a ser institucionales y todo esto. Pero, repito, como también, mira, yo soy una persona que siempre, de vez en cuando, pone un tuit que dice, em, me encantan aquellos libertarios que te dicen lo que tienes que hacer. Lo recuerdo cada X tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, si a mí no me gusta, pero no puedo prohibirlo. O Exactamente. sea, si estoy Y de creo acuerdo en que que la gente es libre, ¿por qué les voy a prohibir que pongan dinero? Yo lo que siempre digo es, entiende lo que es Bitcoin, cómo funciona, cuál es su objetivo o cuáles se supone que son sus objetivos, y luego toma tus propias decisiones. Haz lo que quieras, pero entiéndelo. exactamente, no, no, totalmente, la verdad, no estoy de acuerdo con que es malo para Bitcoin, pero concuerdo lo que vos decís. El hecho de que sí, primero entenderlo, estudiarlo, y para eso estamos, ¿no? Para generar el debate, para mostrar a la gente, para que la gente entienda, y bueno, y para que de todo ese debate termine saliendo cosas nuevas, porque es como vos decís, me gusta mucho esas cosas que vos estás diciendo, sobre todo sobre la Watch Out, que no es una cámara de eco. Y eso está muy bueno, porque las conferencias generalmente vas a ver a tu artista favorito, vas a verlo a Sailor, el otro lo va a ver a Safedin, el otro lo va a ver al influencer, al podcaster, pero no se genera ese debate. Y muy bueno que hayan traído, por ejemplo, a un director del Banco de España a hablar de CDBCs, a debatir sobre CDBCs. Creo que eso está muy bueno. ¿Y cuándo son las fechas de la Watch Out para este Este año? año Watch Out es del 2 de octubre al 5. Perfecto. Em, es un viernes, empieza el viernes, como decía, con los talleres. Siempre empieza con los talleres, que son por viernes por la tarde, y termina el domingo también por la tarde, que son ya, las últimas charlas. Hay debates todo el sábado, tanto por la mañana como por la tarde. Luego el domingo 4, perdón, que es cuando terminaría, dije el 5, pero es al 4. El domingo 4, que es cuando terminaría, pues los debates son, hasta las 2 de la tarde, 2:30, y luego continuamos con otros debates ya más abiertos y más cercanos. Todos los principales debates son en un auditorio y como solamente el auditorio nos lo dejan el domingo hasta el mediodía. Luego los siguientes debates los hacemos en el mismo sitio donde es el evento, pero en una parte ya más pequeña. Hacemos ya unas charlas que llamamos, eh, a micrófono abierto. Es decir, hay gente que quiere participar, que ha venido al evento, que quiere contar algún proyecto en particular.
ahí sí ya les damos esa oportunidad, ¿no? Pero siempre con ese enfoque de que haya participación también de la gente, por si hay algún tema, tú quieres, me lo voy a inventar, tú quieres hablar de tu proyecto porque traes algo en torno a Bitcoin y hay alguien que te quiere cuestionar. Por ejemplo, el año pasado, ya que me dices de las tesoreras, hay una tesorera aquí en España que se llama Banadi y vino el CEO de Banadi a contar un poco la idea de Banadi, lo que estaban haciendo, y pues le dimos esa posibilidad, ¿no? O sea, a pesar de que te digo, yo personalmente no las veo, pero tampoco estoy cerrado. Y obviamente el evento está abierto a escuchar todos los puntos de vista. No, totalmente, no, pues la verdad que me gusta porque es raro encontrar eso. Bueno, en la BitConf hubo algún que otro panel que hablaba de cosas. De hecho, hemos tenido un debate, un lindo debate con BTC Andrés, yo y otros pibes más, contra los pibes de Bitcoin Cash. Un debate, como es, improvisado, porque se iba a hacer una cosa y terminaron viniendo y bueno, es Y lo fue que hay, otra. pero creo que... ¿Cómo? Y terminó siendo otra, completamente diferente. Porque era un podcast, lo hago muy cortito para Mm, no aburrir a la gente. Hay unos chicos en Argentina que se llaman los herederos de Alberdi, que son seguidores de Milei y de toda la parte libertaria, pero no son bitcoiners. Y los pibes de la cripta, no sé si escuchaste hablar alguna vez de la sí, sí, cripta sí, de sí, sí, Buenos Aires, sí, sí. que hicieron un laburo espectacular, son ultra maximalistas, ahora están metidos con OpenClaw de AI, son unos genios y no me voy a cansar de decirlo. Para los que nos están siguiendo, vayan a la cripta OK es el Twitter, y tenían como su propio stage, era un stage muy bitcoiner, de hecho ellos vendían cerveza, comida y solamente podías pagar en satoshis, y armaron un podcast para que nosotros, los bitcoiners, le expliquemos a los pibes de los herederos de Alberdi qué es Bitcoin y por qué tienen que ser bitcoiners si son libertarios. Y no sé por qué le pasaron el micrófono a un pibe de Bitcoin Cash y empezó toda la perolata y todo el debate de pero bueno. Qué bueno, Pero qué sí, bueno. no, pero está bueno que se hagan estos debates porque de repente, y es muy bueno, habla muy bien de vos como organizador, de decir, yo no creo en las tesoreras, pero voy a traer a un CEO de una tesorera que hable. Eso es espectacular. Eso tiene que haber más en esto. Como por ejemplo, los de Plan B, el otro día veía que hubo un debate entre Peter Schiff y Saifedean. Esas cosas están buenísimas porque de los debates es de donde se crea más conocimiento. Si yo voy y hablo una hora de Bitcoin y todos me aplauden, mira qué lindo, está bueno, pero el del debate se genera conocimiento. Claro, claro, es que la idea es esa, o sea, generar conocimiento y como te decía, que la gente que viene no se vaya a su casa simplemente con, oye, he pagado un boleto, he pagado una entrada y he visto a mi artista favorito. No, o sea, he venido, he escuchado ideas, me ha generado ciertas dudas o no, a lo mejor me he reafirmado en mis convicciones. Esa es la idea, ¿vale? O sea, organizar esto, que por cierto, no soy el único que, como te decía, soy cofundador, pero no soy el único que lo organiza. Está la asociación Watch Out Freedom, Pepe, y posteriormente se unió Guerrilla, que probablemente lo ubiques por ahí, estuvo en Argentina viviendo el año pasado. Él fue el que me acercó un poco a los de la cripta, al Gorila, y de hecho ya también Ah, tuve gorila. una charla en un podcast con Gorila, que la verdad es un crack, un fuera de serie. Y también está Espi, otra persona de aquí del ecosistema de Bitcoin de España, y pues entre todos organizamos el evento, ¿no? Pero sí, la idea es Mira, esa, o sea, la idea es que haya debate, que haya idea, que no todo, es imposible que Bitcoin llegue, haya más conocimiento si nos quedamos única y exclusivamente en que todo es maravilloso y quien me diga lo contrario es un tonto. No. exacto. Exacto, exacto, porque eso hacen, por ejemplo, los que salen a criticar. Vos, por ejemplo, me pongo a ver el canal de YouTube de Garzón y él es así, todo lo que él dice es la verdad y el que opina lo contrario es un tarado mental, básicamente. Me parece muy bien el tema de esto del debate. Y a Guerrilla
lo estoy tratando de contactar para que venga a hablar en el podcast, pero no, todavía no pude. Vamos a ver Nada, no te si preocupes. Luego yo le digo que se anime. decile. Que se anime, que Fernando, yo soy Fernando, el Libertarian, es un buen host. Eh, nada, pero nada, y para la gente que está mirando, porque de hecho en el vivo de YouTube puse una encuesta, ¿no? Si fueron, a cuál de los eventos fue, a Watch Out, a Bitcoin Tuesday, a ambos o a ninguno. El 62% todavía no fue a ninguno. Ahora vamos a hablar, antes de cerrar un poquitito de Bitcoin Ujú. Tuesday, pero ¿por qué una persona tiene que ir o debería ir a Watch Out? Me pues por lo que, a ver, debería, como te decía, ¿no? Yo no soy de las personas que quiere imponer nada, pero ¿por qué te invito a que vengas? Pues porque, lo que hemos estado hablando, porque la ide saldrás con ideas. Tendrás más información para poder formarte un criterio. Si tienes tus dudas, pues probablemente te ayude o te dé más información para resolverlas. Oye, ¿que odias Bitcoin? Pues a lo mejor sales más convencido y lo sigues odiando todavía más, ¿no? O sea, lo que yo creo es que no te va a dejar indiferente. Yo, perdóname, a lo mejor modestia aparte, pero todavía de toda la gente que ha venido, no he conocido a nadie que me diga: "Oye, he salido decepcionado". Podrá no gustarte los temas a lo mejor que hemos puesto, o podrá no gustarte X persona que ha venido, pero no deja indiferente a nadie. No, totalmente. Aparte está bueno eso, es decir, primero salir, ir y eventualmente salir con más preguntas de las que llegaste, porque cuanto Sí, más preguntas tenés, más podés aprender. sí, Y de hecho segundo es, esa frase justo que acabas de decir es de Espi, uno de los que organiza o coorganiza el evento, siempre dice lo mismo. O sea, lo importante es que salgas con más preguntas de las que llegaste. exacto. Y aparte eso, decís, vos odias Bitcoin, capaz que salís odiándolo más. Pero hay mucha, bueno, hay un chico, no sé si lo viste el podcast en inglés, es un chico que se llama Robin Seir, un austríaco. Y yo lo entrevisté a él y le pregunté eso, cómo a todos le pregunto lo mismo, cómo tomaste la píldora naranja. Y él me dijo, me dice, yo creía que Bitcoin era un scam, yo creía que Bitcoin era una estafa. Y un día dije, me voy a sentar a estudiarlo para convencerme que es una estafa. Cuando se lo puse a estudiar, se volvió maximalista. Pero, pero bueno, a ver, como decís vos, creo que esas cosas hay que estudiarlos y hay que aprender y hay que fundamentar lo que vos decís con horas de estudio. Y hablamos un poquitito de Bitcoin Tuesday. Bueno, Bitcoin Tuesday es un meetup que organizamos también aquí en Madrid. Yo no soy el fundador de ese meetup lo fundaron otras personas, Kilian de Bolts Exchange, Gabriel. Pero bueno, yo me uní luego a ellos y la idea es tener un punto de reunión para la gente que tenemos cosas en común, que en este caso es Bitcoin, y en este meetup, pues que es la idea original era que fuera el segundo martes de cada mes. Y ahora, gracias a que hay gente que quiere participar, hay bastante gente que quiere venir, pues lo estamos haciendo prácticamente cada martes. Ha pasado de ser un martes al mes a ser todos los martes. A veces no lo hacemos todos los martes, por ejemplo, esta semana que viene, el martes, no va a haber, porque pues no tenemos siempre gente que quiere venir a hablar o algún tema que tratar. Son más informales, son muchísimo más informales. De hecho, lo hacemos en una hamburguesería que nos prestan. Entonces empezamos sobre las 7:30 de la tarde, terminan más o menos 8:45 y luego nos quedamos ahí pues comiendo una hamburguesa, tomando un refresco, una cerveza, lo que cada quien quiera y charlando, ¿vale? Y conociendo gente y haciendo pues lazos. La idea es eso, fomentar el que la gente escuche más de Bitcoin. Es como el intentar normalizar Bitcoin, ¿no? Porque mucha gente llega como con miedo, como si se metieran a, permítame la expresión, aunque ya sé que lo de las cuevas en Argentina no es exactamente lo mismo, pero bueno, como si se metiera en una cueva toda la gente que está ahí, a lo mejor hay alguien que, no sé, me va a atracar y tal, y luego se dan cuenta que hay gente común y corriente, normal, que lo que quiere es simplemente escuchar algo, charlar,
poner tomarte una cerveza con alguien, un refresco y hacer networking. Pues esa es la idea, pero siempre con algún tema de Bitcoin, ¿no? Pues hablamos de que si Lightning, cómo funciona, que si los nodos, que también temas filosóficos. La semana pasada, por ejemplo, estuvo Javier Bastardo, que está por aquí en España, contando un poco el tema de la geopolítica en Venezuela y Bitcoin, una visión de cómo el Bitcoin ha ayudado a la gente de Venezuela a lo mejor a sobrevivir durante mucho tiempo. También, ¿por qué no hablar de las stablecoins? Porque nos guste o no, seamos muy maximalistas o no, es una realidad que está ahí y sobre todo a la gente de América Latina le ha ayudado una barbaridad. Entonces, bueno, pues la idea es esa, socializar, poner puntos en común y hablar de Bitcoin. El pretexto es Bitcoin, siempre es Bitcoin. Exacto. Bueno, se lo voy a pasar porque el otro día entrevisté a un chico que es un ex basquetbolista profesional y que ahora que es bitcoiner y que él quería encontrar, él mientras era profesional no podía hablar mucho de esto, pero ahora él está full Bitcoin y quiere empezar a conocer gente y yo le decía, los Bitcoin Tuesday que están en Madrid, yo sabía que estaban, después están los en Barcelona, así que le voy a pasar los Twitter para que vaya él quiere conocer bitcoins, así Ah, que nada, genial, pues bienvenido así sea. que, así que nada. Y perfecto, ya igual ya habíamos hablado con los chicos algún que otro chico que está en Bitcoin Tuesday también, por eso la verdad que no vamos, y me imagino que ahí vas y pagás con Satoshis. Bueno, fíjate, curiosamente el sitio no, porque la hamburguesería esta nos la dejan, no es un sitio, no tenemos un sitio como tal, ¿no? Entonces, como nos la dejan, el dueño no es tan bitcoiner, pero, pero uno de los camareros, el encargado, digamos, ese ya se ha hecho bitcoiner de tanto escucharnos, y entonces él sí que acepta algunos pagos en Bitcoin. Y luego él pues Perfecto. lo pasa a fiat, ¿no? O sea, él recibe el Bitcoin y él paga como si fuera. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y para ir cerrando, que de paso acá en el vivo nos dejan el mensaje, Ralph del Puar, hola crack, gran invitado hoy, Muchas dice, gracias. gran invitado. Así que nada, no, la verdad que, es- eh, a ver, yo para mí todos mis invitados son espectaculares, pero la verdad que estoy disfrutando mucho de esta charla y de todas las cosas que vos estás haciendo. Para ir cerrando, dos preguntitas más. La primera, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Uf, pues para mí esperanzador. O sea, ¿cómo lo veo? Yo creo que siempre comento a la gente que me dice, es que yo creo que voy tarde en Bitcoin. Y siempre le digo, todo lo contrario, todo lo contrario. Eres a lo mejor del menos del 1% de la población mundial que está empezando en Bitcoin. Entonces, para mí el futuro de Bitcoin es esperanzador. O sea, creo que somos los OGs, a pesar de que a lo mejor no los más OGs, pero somos los OGs de Bitcoin, ¿no? Entonces, creo que todo lo que viene por delante, todo está por descubrir, está por innovarse, está por hacerse. Bitcoin es una gran tecnología, es una gran tecnología porque es descentralizada, porque da libertad, porque permite y permitirá hacer muchas cosas, y creo que está empezando a explotar todo eso. El ecosistema que hay alrededor de Bitcoin es brutal. O sea, yo lo que veo, lo que ha avanzado cuando yo empecé en Bitcoin, las carteras, las posibilidades de dónde comprar, los exchanges descentralizados, cómo hacer intercambios, cómo hacer swaps, todo eso está explotando brutalmente y creo que por ejemplo, aquí lo hilo bastante con el tema de la inteligencia artificial, que de hecho estoy escribiendo un pequeño artículo sobre el tema. Yo creo que lo que ya es una realidad, las inteligencias artificiales eh, cada vez van a interactuar más en nuestro mundo y qué mejor dinero que Bitcoin para usar. O sea, creo que naturalmente Bitcoin va a ser el dinero que van a usar, porque es altamente resistente a la censura, no requiere terceros de confianza, se basa en un protocolo, vamos, ideal para una máquina, porque una máquina lo que necesita es precisamente eso. Exacto.
Exacto, exacto. Y la última pregunta, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Wow, qué buena pregunta. Pues, yo creo que lo primero que haría sería pedirle un autógrafo. Y luego lo segundo, yo creo que sería decirle, tendrías que haber a lo mejor dejado algunas cosas un poco por escrito, un poco más claras, para que no haya tanto debate. Pero también, por otro lado, creo que hizo lo mejor. O sea, fíjate, qué grande el haber desaparecido en el momento que tenía que desaparecer. De manera que yo creo que ahora, si Satoshi apareciera y dijera yo soy, no digo que no sería relevante, probablemente el precio de Bitcoin tendría un impacto brutal, pero la idea que ha sentado Bitcoin, esa ya no es de Satoshi. O sea, eso ya ha trascendido a él y que para mí creo que es lo más importante. Sí, eso creo que lo decía Lunaticoin, que creo que cuando estuvimos en el panel en la BitConf, creo que yo dije, si Satoshi apareciera podría ser un problema. Lunaticoin dijo, no, o sea, ya está. O sea, que diga, viene, soy Satoshi, te felicito, pero Bitcoin está por el camino que está. Creo que como decís vos, concuerdo. Y nunca me había pasado, mira que le pregunté, esta pregunta se la pregunté a mucha gente en inglés y en español, y es el primero que sos el primero que me dice que le pediría un autógrafo, y eso delata tu edad, sos de mi generación, porque para los pibes hoy, si se encuentran con su ídolo, no le piden un autógrafo, le piden una selfie. Una Es selfie. así. Es así. Pero en la época nuestra, cuando vos ibas a ver los partidos de fútbol, en mi caso soy fanático del fútbol, esperabas en la puerta y que el jugador te firmara el autógrafo, pero ahora están las selfies, Claro, esas claro, sí, sí, cosas. sí, efectivamente, no te lo voy a negar, ha delatado mi edad, aunque también lo he pensado por el tema de no se dejaría tomar una selfie, creo yo. Obviamente, obviamente, tampoco, no Pero creo que pero se desde luego dejaría que tomar. que me ha venido más por el tema boomer que por el tema, en realidad, de la privacidad. Exactamente, exactamente. Bueno, Decentralize, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ha sido un placer conversar con vos y bueno, esperemos que este año pueda ir a la Watch Out. Así que, Oye, pues así que ojalá, nada, bienvenido, invitado seas y hablemos. perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, maestro, ¿algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? Eh, Simplemente comentar, bueno, yo aparte de lo que ya hemos hablado, también, doy formaciones, junto con Álvaro de María, BTC Consulting. Ahí me pueden encontrar en redes. Principalmente me encuentran en lo que antes era Twitter, X. Suele ser la red en la que estoy más activo. No tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo TikTok. En Noster también estoy, pero bueno, Noster es una red más de nicho, más difícil que la gente que no es Bitcoiner ande por ahí. Y cualquiera que me pueda contactar por ahí. Y simplemente agradecerte este tiempo. La verdad que la charla me ha encantado, ha sido muy distendida, muy agradable. Ha sido una charla como si nos conociéramos ya hace tiempo y la verdad es que nos acabamos de conocer apenas ahora, lo cual habla muy bien de cómo llevas las charlas y te agradezco un montón el tiempo. Bueno, sí, a mí me pasó lo mismo, me pasa con todos los bitcoiners, me siento a hablar, estamos de un lado y del otro del mundo y es como si nos conociéramos de toda la vida y nada, te agradezco tus palabras y como le digo a todo el mundo cuando me preguntan, ¿de qué querés hablar? Digo, una charla entre bitcoiners, obviamente tocando los proyectos que los bitcoiners están corriendo, pero es simplemente una charla distendida para el objetivo mío con todo lo que estoy haciendo y con todo lo que estamos haciendo con mi otro amigo Diego, es ese, es tratar de presentar a los bitcoiners como que no somos gente que está encerrada con una computadora o gente de Wall Street, sino que somos gente normal que un día cayó en este rabbit hole, entendió cosas antes de que otros la entiendan, y acá estamos, tratando de darle la píldora naranja a la gente. Claro, claro. Al final de cuentas,
somos gente normal, ¿eh? O sea, si nos pinchan también sangramos. Obviamente, no. Y aparte nos gusta conectar, nos gusta hablar de Bitcoin y para mí es espectacular. Así que a mí me encanta hablar, me encanta conocer gente y encima si hablamos de Bitcoin, bienvenido sea. Bueno, de nuevo, Decentralize, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un buen día y estamos en contacto. Muchas gracias, un placer. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en las redes sociales, lo seguís también a nuestro invitado en sus redes sociales, porque de esa manera nos ayudás un montón en nuestra titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stay sad, y acuérdense, somos todos Satoshi. My screen, I saw it all start. Bitcoin, a code, a new kind of art. How were you?